tomar esta tarde, queridos hermanos, recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Recordar cuál es nuestro deber, a qué estamos llamados aquí en la tierra. Acompañarme en 1 de Juan 3, vamos a ver desde el versículo 1 adelante. Amén. Dice la escritura así, 1 de Juan 3, desde el versículo 1 adelante, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dice, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Vemos que dice la escritura que el mundo no conoce a los hijos de Dios, aquellos verdaderos hijos que andan en obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque no conocieron también al Padre. El Padre vino y ellos lo rechazaron, dice la escritura, ¿no? Pero mira, dice que gran amor nos ha dado para que nos llamemos hijos de Dios. No cualquiera, queridos hermanos, en el día de hoy puede llamarse hijo de Dios. Todos somos criaturas porque somos hechos por Él. Pero no todos, como siempre decimos, somos hijos de Dios. Hijo es todo aquel que está engendrado del Padre. Y no de engendrura humana, sino del Espíritu. De agua y Espíritu. De Dios. Todo aquel que está engendrado del Espíritu de Dios es el verdadero hijo de Dios. Amados, dice el versículo 2, amados, ahora son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice todo aquel que tiene la esperanza que es hijo de Dios, que cuando Él venga vamos a ser igual que a Él. Dice que nos purifiquemos todos los días. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que tenemos que ser apartados para Él, del mundo y de sus cosas. Cuando la palabra dice que el mundo es enemigo de Dios, no quiere decir que el mundo que Dios físicamente que ha creado es el enemigo, sino las cosas que hay en el mundo. No quiere decir que cuando hablamos de aborrecer el mundo, tenemos que aborrecer lo que Dios ha creado, la naturaleza, el mar, toda la hermosura que Dios ha creado, sino las cosas pecaminosas que hay en el mundo. Esto cuando habla el Señor de el que aborrece, el que está con el mundo está contra el Señor. Nosotros lo que tenemos que aborrecer son todas estas cosas. ¿Para qué? Para purificarnos todos los días, queridos hermanos. Nos tenemos que apartar de nosotros mismos aún, de nuestros deseos, de nuestra concupiscencia, que muchas veces está, ¿cómo decirlo?, calcificada. No sé si es la palabra adecuada. Que muchas veces haciendo cualquier cosa, cualquier pecado, esto ya a nosotros, nuestra conciencia se acostumbra tanto con este pecado que ya para nosotros no es pecado. Es verdad. Y nos justificamos a través de la palabra. Por eso dice que nos tenemos que purificar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él es puro, Él es santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de ley.
¿Veis qué es lo que es el pecado, queridos hermanos? Igual que en antigüedad no guardaban las leyes, es el mismo que el día de hoy. Si nosotros pecamos, esto significa que no guardamos la ley de Dios. Y todo esto nos lleva a la muerte, como hijos de Dios que somos. Mira lo que dice el versículo 5. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. El que ha aparecido, que es nuestro hermano Jesucristo, en él no hay ningún pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de ser semejantes a nuestro hermano Jesucristo, quien vino a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y nuestro rol, queridos hermanos, en el día de hoy aquí en la tierra, como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, es a presentar al Dios vivo, a presentar a su Hijo, el que murió en la cruz, a nuestro hermano Jesucristo, a presentarlo al pueblo, a presentarlo a la gente. A esto somos llamados, queridos hermanos, a presentarlo a Él, no a presentarnos a nosotros mismos, qué bien lo hacemos desde aquí arriba o qué bien lo hacemos allá afuera en la calle. Nuestro deber es presentar a Cristo allá afuera. Así es. ¿Para qué? Para poder ganar almas para Él. Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros con nuestros actos, lo que estamos es apartar la gente a que conozcan el verdadero Cristo. Muchas veces habéis oído que la gente ya están hartas de iglesias. Cuando invitas a alguien a la iglesia, dices: no me hables más de iglesias, no me habléis más de iglesias, porque la gente ya han visto de todo. En el día de hoy nadie quiere pagar precio en la iglesia. En el día de hoy la iglesia son una burla. La iglesia son igual que cuando Jesucristo, que lo dijo el hermano, cuando Jesucristo se fue en el templo y encontró todo aquello que habían hecho un mercado. Esto es lo que pasa el día de hoy en las iglesias, queridos hermanos. Esperamos una semana para vernos con aquel hermano, para poder hacer un trato, a ver si vamos a hacer algo para ganar dinero. Y esperamos que vengamos a la iglesia, porque sabemos que Él vendrá aquí en la iglesia haremos el trato. Lamentablemente es así. En el día de hoy es eso lo que ocurre. Nadie viene realmente a buscar al Señor como un hijo obediente, porque dice la Escritura: todo aquel dice que permanece en Él no peca. O sea, si nosotros permanecemos en nuestro Padre, si somos hijos verdaderos, no pecamos, dice. Mira, todo aquel que peca no ha visto ni le he conocido. O sea, entonces la Escritura, si nosotros pecamos y venimos y hacemos y deshacemos, ¿qué significa esto? Que hacemos la Escritura mentirosa. Si la palabra dice: todo aquel que permanece en Él no peca, ¿cómo que nosotros pecamos? ¿Por qué pecamos nosotros? Si la Escritura dice que si somos hijos verdaderos, ya no tenemos nada en común con el pecado. ¿Significará que no somos hijos verdaderos? Aún, porque la Escritura es verdadera. Todo pasará, dice la Escritura, menos su palabra. Todo aquel que peca, dice, no le he visto, ni le he conocido. Versículo 7 dice: si hijos, nadie os engañe, en lo que hace justicia es justo, como Él es justo, dice. Que nadie nos engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica del pecado es del diablo, dice. O sea, si nosotros todavía seguimos pecando, ¿cómo luego decimos que somos hijos de Dios? O sea, cuando pecamos, somos hijos del diablo, y luego venimos aquí y ya no pecamos, ya somos hijos de Dios. Yo ya no entiendo nada. ¿Se puede vivir así?
¿Se puede ser así, un hijo verdadero de Dios? Pregunto yo. Hoy pecando por la mañana y por la tarde soy hijo de Dios. La Escritura dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto vino nuestro hermano Jesucristo. Para deshacer la obra del diablo. ¿Cómo se deshace la obra del diablo, queridos hermanos? Cuando venimos a ser hijos verdaderos de Dios. Cuando uno ya es hijo de Dios, esto significa que Cristo debe de haber deshecho la obra del diablo en nosotros. Pero si nosotros caemos a la primera, algo falla ahí, algo falla. Y seguro que no es la Escritura. Todo aquel dice que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, debemos revisarnos, queridos hermanos, qué simiente hay en nosotros. Si es la simiente de Dios o es del enemigo. Porque dice la Escritura que si tenemos la simiente de Dios en nosotros, no podemos pecar. Este es un hijo verdadero, igual que Jesucristo, nuestro hermano mayor, como lo llama la Escritura. Él vino a obedecer al Padre y en él no se halló ninguna mancha. O sea, hermanos, nosotros tenemos un camino por recorrer, dice la Escritura. No mirando a la izquierda ni a la derecha, no mirando a fulano, no mirando a mengano. Nosotros tenemos que mirar a Él, que Él es la meta. Se llama Jesucristo, nuestro hermano mayor. No es nadie más, queridos hermanos. Dios nos ha mandado, a cada uno nos da dones, a cada uno nos da personalidad de vivir y de andar en nuestro camino, a seguirlo a Él, porque al final del camino es Él. El final de la carrera nos espera Él, no nos espera nadie más. Muchas veces miramos al lado a ver cómo caminan los demás y caemos, porque desviamos nuestra atención del camino que Dios nos ha marcado. Queremos parecernos a uno, queremos hacer como el otro, cuando nosotros no tenemos este llamado. Dice la Escritura que uno los hizo apóstoles, otros los hizo evangelistas, otros maestros, otros barenderos, etcétera, etcétera, etcétera. Unos hablan en lenguas, otros interpretan en lenguas. No todos somos igual. Este cuerpo que es la cabeza de Cristo es diferente. Cada uno es una cosa, una pieza del cuerpo, del puzzle, pero todos somos uno en Cristo Jesús. Porque si le falta esta mano, pues está dificultad de comer, de trabajar, si falta un ojo no veremos 100%. No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser pies. Alguien tiene que andar con este cuerpo, a mover este cuerpo, alguien tiene que... Nuestra mirada tiene que ser en Él. Él es nuestro camino, dice la Escritura. El camino, la verdad y la vida. Se llama Jesucristo. Sigue diciendo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, la Escritura dice, vamos a leerlo otra vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No puede pecar, dice la Escritura, no puede pecar. Cuando nosotros nos acercamos al pecado, algo nos tiene que apartar, algo nos tiene que hacer incómodos. Solamente sentir el pecado desde lejos. No podemos entrar en el pecado. Dice la Escritura que no podemos pecar si la simiente de Dios, claro está dicho, si la simiente de Dios está en nosotros. O sea, si no tenemos la simiente de Dios, olvídate, pecaremos seguramente. Versículo 10 dice así: en esto se manifestarán los hijos de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios. ¿En qué?
que los hijos de Dios no pueden pecar. Lo dice claramente la Escritura. Claro. Los hijos de Dios no pueden pecar porque la simiente de su Padre está en él. Así es. Aleluya. Y los hijos del diablo. Y los hijos, así, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mira qué fácil, querido hermano. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es del diablo. Practica las cosas del diablo. Siempre lo decimos. ¿Cómo podemos decir que amamos al hermano y no podemos estar juntos? Y amamos a Dios que no vemos y no podemos estar juntos aquí nosotros entre hermanos. Somos hipócritas. Aleluya. Somos hipócritas, queridos hermanos. Queremos parecer una cosa de lo que no somos. Muchas veces queremos subirnos nuestro ego y que vengan y que nos den aplausos, que nos hagan así: qué bien lo hace este Señor, qué bien lo hace este predicador, qué bien lo hace este hombre. Cuando todo tiene que ser centrado en presentar a Cristo. Ese es nuestro rol aquí como hijos de Dios, a presentar a nuestro Padre Celestial, porque el tiempo se acorta, el tiempo ya está cerca. Y nosotros cada vez tenemos que presentarlo al mundo, presentar a Cristo al mundo. Porque Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué has hecho tú? Si tú has entendido que eres mi hijo, si tú te has apartado, te has purificado, ¿por qué no me has presentado a la gente? ¿Cuántas oportunidades te he dado para que tú hables de mí? ¿Te has avergonzado de mí? Versículo 11 dice así, queridos hermanos: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Ese es el verdadero evangelio, quiere decir la Escritura. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, dice, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice la Escritura: porque sus obras eran malas y de su hermano eran justas. Amén. Así tiene que ser, queridos hermanos, y debemos dar gloria al Señor, porque los justos van a ser sacrificados, los justos van a ser perseguidos, los justos van a ser culpables de todo lo que va a ocurrir aquí en este mundo. Cuando venga el anticristo, nos va a acusar a los justos, que ellos son los culpables por todo lo que habrá de pasar aquí en la tierra. Y dice la Escritura que habrá tanta dolencia, tanta maldad aquí en la tierra que no ha habido jamás desde que el mundo existe. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, queridos hermanos. Cuando en nosotros hay maldad, eso es lo que pasa: matamos cada día a un hermano. Cada día cuando murmuramos, cuando hablamos de alguien, es que esto es matar a alguien. La murmuración es matar, condenar. Cuando uno va murmurando de otros, es condenando. Y nosotros no nos pertenece a condenar a nadie. Nosotros somos representantes de Dios. No somos jueces. Nosotros somos hijos. No somos el Padre. A nosotros el rol es ir y presentar a Cristo. Buscar cuál es cada uno de nosotros. Pedirle al Padre a qué está llamado. Yo le dije el otro día que esta semana creo que fue, ¿no? Tuve así una inquietud muy grande en mi corazón y estaba pensando todo el día así y digo: Señor, ¿a qué me has llamado a mí? ¿A qué me has llamado? Yo lo conté porque estoy evangelizando a mi familia, mis familiares. Todas las noches nos reunimos de 8 a 12, por ahí 11, 12, 1, depende. Todas las noches. Le estoy evangelizando y
Y le estaba preguntando al Señor, digo, Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Será que yo cuando hablo, tú me acompañas en lo que yo digo y la gente le toca el corazón, entra en su corazón? ¿De verdad quieres que yo haga esto, lo que estoy haciendo? ¿O quieres que sea el barandero, sea o no sé? Porque todos tenemos que buscar, queridos hermanos, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Aleluya. Porque solamente entonces es cuando podemos servirle de corazón. Aleluya. Porque Dios a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, hay un propósito con cada uno de nosotros. Uno que sea predicador, como Amén. dije antes. Otro que sea Aleluya. maestro. Ayúdanos. Otro que ore. Otro que hable en lenguas. Aleluya. Otro que las interprete. Pero por todo eso, queridos hermanos, se necesita unión. Se necesita compromiso con el Señor. Aleluya. Para que la fuerza crezca en esta iglesia, para que aquí el Espíritu de Dios se mueva y que haya aquí fuego, se necesita de ustedes, de todos ustedes. No solo los domingos, como decimos siempre, seguir a la iglesia y gloria al Señor, ¿no? Por ello. Pero los miércoles también, los viernes también. Todo es importante Amén. lo que hacemos. Todo es importante lo que hacemos, queridos hermanos. Así es. Orar, orar, orar para que el Señor nos dé crecimiento, para que nos dé avivamiento. Le decía al Señor, digo, Señor, ¿seré yo el culpable, digo, que la iglesia no crece? ¿Será por mis palabras que yo digo y algo no crece, algo? Porque si esto está estancado, queridos hermanos, algo hay. Debemos de despertarnos, debemos de levantarnos. Acusamos a los demás que hacen cosas, pero dice la Escritura, todo lo que hacen para el Señor lo hacen. O sea, mejor hacer que no hacer. Pero debemos de unirnos ya, queridos hermanos, buscar, llamar por el grupo. Si alguien tiene necesidad, para esto estamos, llamarnos a orar en casas, en juntarnos más. No sabéis qué bendición hay. Yo estaba contra estos ¿cómo se llaman? Grupos estos. Estaba en contra, pero no sabéis qué bendición hay, queridos hermanos. Ahora veo yo por qué la gente no quiere ir a las iglesias. Porque ven tanta falsedad en las iglesias. La gente no quiere, de aquí de arriba se le está condenando a la gente. De aquí de arriba no se le da a hablar. De aquí de arriba se le dice muchas cosas. La gente no tiene una opinión. El que está ahí abajo no tiene, solo tiene que escuchar y decir sí, sí. Y en estos grupos es cuando puedes debatir, cuando tú lo enseñas. Por esto son buenos los viernes, los miércoles venir a la iglesia, porque podemos hacerlo aquí en directo. Pero esto, ¿por qué dice la Escritura así? ¿Por qué la Escritura manda esto? Y así es como lo vamos a entender. Porque si tú te quedas solamente ahí escuchando, no vas a entender nada, querido hermano. Tú te vas a quedar con la duda que tienes en tu cabeza, te vas a ir en tu casa con la duda y así te vas a ir. Y el siguiente día otra duda y así, y tú no has entendido nada. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar aquí lo que yo he aprendido en mi casa ahora en las 2 horas o esta semana, lo que yo... Pero si el Espíritu Santo habla a través de mí y llega a ti, Él te tiene que hacer una duda en ti, algo te tiene que mover. Pero hermano, ¿tú por qué dices esto? ¿Por qué dice la Escritura eso? Vamos a estudiarlo juntos. Es lo que hacemos en los grupos. Y llegamos a un solo punto. A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, querido hermano, el Espíritu Santo no lo tiene solo el que está aquí arriba. O a lo mejor, fijaos lo que voy a decir, a lo mejor el que está arriba no tiene el Espíritu Santo y los tienen los demás. O sea, la palabra dice que no nos dejemos engañar fácilmente. ¿Esto qué significa? Hay que participar. Si tenéis duda, luego cuando se termina, lo que sea, no te puedes ir de aquí, de la iglesia, con la duda. Porque esto crea luego en ti cosas que tú piensas en contrario de la palabra. Inquietudes, que tú ya coges alguna raíz de amargura contra el hermano, contra la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Mira lo que dice la Escritura, que nos amemos unos a otros.
¿Cómo se ama uno a otro, queridos hermanos? Sabéis que antes de empezar, ¿no? Yo os lo conté un día, que nos dijeron que tenían miedo que cómo vamos a llevar nosotros la iglesia. Nosotros no llevamos ninguna iglesia. Nosotros no somos aquí para llevar iglesias y para hacer iglesias. Nosotros somos aquí para predicar a Cristo. La iglesia de Cristo. Esto es de todos. No es mío, no es de Iker, no es del pastor, no es de nadie. Esto es del Señor. Él ha puesto esta inquietud en nosotros, para todos nosotros. Todos los que quieren venir aquí en este lugar, es para todos. Este es del Señor, casa de oración. Esto no es como lo hicieron antiguamente ahí, negocio. Es verdad. Esto ya se encargan otras denominaciones de hacer negocios en sus cultos. El que ha entendido la verdad tiene que venir y sufrir. Aleluya. La palabra te tiene que hacer por dentro, querido hermano, que ahí en la silla esta que te muevas. Cuando Él te enfrenta. Y esto es bueno. Confronta. Gracias. Amén. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, queridos hermanos, y hace efecto en nosotros. Cuando está acompañada del Espíritu Santo, ella te confronta, como dijo la hermana. Te confronta y te hace sentir mal. Amén. ¿No? Pero si tu mente, tu corazón, porque lo dice más abajo, si tu corazón ya está, que no me sale esta palabra, Dañado. Cauterizado. cauterizado, Petrificado. ya no sientes nada. Amén. Es verdad. Por mucho que se te hable, por mucho que se te presente un Cristo que condena la muerte, que condena todo esto, lo lleva, lo manda en el fuego donde nunca se apaga, para ti es igual. Es verdad. ¿Por qué? Porque tú tienes el corazón petrificado. Así es. Ya no sientes nada, queridos hermanos. Tú tanto te has acostumbrado con el pecado que es parte de ti. Eres hijo del diablo, lo dice la Escritura. Todos los que no practican la verdad son hijos del diablo. Si tiene el Espíritu Santo, no lo contrita, no lo va a hacer. Amén. Versículo 13 dice así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y en que amamos a los hermanos, en que no ama a su hermano, permanece en muerte, dice. O sea, qué fuerte, ¿verdad? Y luego dicen que la Escritura no es arjatable, que la Escritura no es radical. Sí, mira, el que no ama a su hermano permanece en muerte, queridos hermanos. O sea, si tú no amas a tu hermano, pereces en muerte. Así es. Si yo no amo a mi hermano, dice que permanezco en muerte. Y no somos solo quien nos ama. ¿Entendéis? No manda a amar a los enemigos. Aleluya. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así es. Hoy estaba contando la hermana Mirela que un hombre se suicidó ayer o hoy, no sé cuándo fue. Eso es lo que hace el diablo, queridos hermanos. Hacer homicidas para ganarlo para siempre para él. Es verdad. Pero Dios hace todo lo contrario. Hace hijos de Dios para que tengan vida eterna. Y nosotros somos llamados para ser hijos de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Queridos, esto es serio. Esto no es broma. La Escritura dice que yo tengo que poner mi vida por vosotros. Igual que Cristo la puso por mí, mi hermano mayor, yo tengo que ponerla por vosotros. Esto no es ninguna broma. Porque el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad,
y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Gloria al De Señor. palabras son el mundo, queridos hermanos. Nosotros somos de hechos. Nosotros debemos de vivir de hechos, no de palabras. Porque más ama Señor al que cumple con su palabra que en que la habla, que en que la sabe y no la practica. El Señor ama a este quien cumple, quien anda en rectitud, quien se purifica todos los días, porque Él es puro, Él es santo. El que anda en sus mandamientos, el que cumple los mandamientos, en quien obedece la palabra de Dios, en este permanece el amor de Dios. Hijos míos, dice, no amemos la palabra ni la lengua, sino de hecho en la verdad. En esto conocemos que somos de verdad, si aseguramos nuestros corazones delante de Él. Y asegurémonos nuestros corazones delante de Él. Mira lo que dice del corazón, queridos hermanos. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas. Si nuestro corazón sabe distinguir bien y mal, imaginaos que el Señor es mucho mayor, que conoce todas las cosas que hay en nosotros. Pero nuestro corazón dice que nos aseguremos nuestro corazón delante de Él. Que nuestro corazón le pertenezca a Él, queridos hermanos. Si nuestro corazón le pertenece a Él, si nuestro tesoro está Él, entonces nuestro corazón es de Él. Pero si en nuestro corazón todavía anhelamos las cosas de esta tierra, todavía anhelamos lo material de aquí de la tierra, mal. Nuestro corazón no pertenece a Él, porque sabemos que dice la Escritura, ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Pregúntate en esta tarde, querido hermano, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Todavía sigue tu corazón aquí? De las cosas que perecen, que son vanidad. Leímos el otro día de los Eclesiastés, que todo es vanidad, debajo del sol, todo. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Veis, queridos hermanos, cuando Dios nos da lo que pedimos? Cuando obedecemos sus mandamientos, cuando guardamos las cosas que están en Él. O sea, nosotros no podemos andar en desobediencia y luego decir, mira lo que ha hecho el Señor por mí. Mira el Señor qué milagro ha hecho en mi vida. Y nosotros andamos en desobediencia. Nosotros hacemos lo que nos da la gana y luego, pero esto lo tiene el mundo, querido hermano. Esto la gente fuera tienen estas bendiciones. Estos son algo que el diablo da. El dinero no son bendiciones. Las posiciones de chalés, de casas, de coches, esto no son bendiciones de Dios. Esto lo tiene cualquiera allá en el mundo que es ateo, que no conoce a Dios o que sigue a otros dioses. Esto lo tiene todo el mundo, todo el mundo. Y mucho más. Y mucho más, exactamente. Aleluya. Nosotros anhelamos las cosas espirituales, queridos hermanos. Nuestro tesoro, dice la Escritura, que debe de ser en el cielo. Nuestra mirada puesta en Él, arriba en el cielo. Ahí donde tenemos que ganar tesoros. Construir nuestras viviendas, nuestras moradas. Ahí, ¿cómo se consigue esto? Andar en obediencia, andar en los mandamientos que Dios ha creado, ha dejado para nosotros. Porque todo el que peca, dice, incumple la ley. Todo el que peca incumple la ley. Por esto fue dada la ley, para que se sepa ya qué es pecado y qué no es pecado. Porque antes de la ley no se sabía del pecado.
Pero la ley fue dada para condenar el pecado. Amén. Y este es su mandamiento. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y el que estos somos, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, queridos hermanos, nosotros queremos o no queremos, debemos de permanecer en Él y de guardar todos los mandamientos. ¿Quieres o no quieres? Si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, eso significa que tú no puedes pecar. Primero, la Escritura dice que es imposible de que no caigas. O sea, que son dos cosas diferentes. Una cosa es caer y otra cosa es pecar. A propósito. Una cosa es caer y otra cosa es pecar conscientemente. No se refiere a que no puede pecar porque al pecar se siente mal y se arrepiente. Pregunto. Significa que si nosotros tenemos el Porque Espíritu... caer y pecar es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero una cosa es caer inconscientemente, porque hay cosas que muchas veces inconscientemente, Claro. conscientemente has caído, Claro. inconscientemente. Queriendo, Pero hay cosas sí, queriendo Claro. a propósito que tú, sabiendo que estás, Es imposible, pienso yo. sabiendo, Es imposible, pero sabiendo que es pecado, tú pecas. Claro. Ahí está la diferencia. Una cosa es que tú sin querer, yo qué sé, Voluntaria y no sabiendo. voluntariamente. Vamos a dar un ejemplo para que esto quede. Hace poco nosotros comíamos Sí. Junior y el kebab, y yo no sabía. Esto es pecar cuando uno no sabe que la carne es halal, no sé qué, no sé qué. Sí. Bueno, hemos enterado. Ahora, si seguimos comiendo lo mismo, ya sabiendo que es pecado, es cuando ya pecas. ¿Por qué? Porque ya el corazón, el espíritu de dentro te dice, esto ya no sabes que no es para comer. Esto es cuando el corazón dice que te está... Amén. También yo lo compré, Sí. pero gracias al Señor. Bien, la ¿ves? Biblia me lo dijo, Sabiendo estas cosas es cuando se peca deliberadamente. Así es. Porque mira lo que dice, terminamos, hermanos. Dice la Escritura, Apocalipsis 21 dice así, versículo 5 dice así: el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago Amén. nuevas todas las Gloria al cosas. Señor. Qué bien. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, haz esto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. ¿Veis quién es el Hijo de Dios? El que venciere, él heredará todas las cosas y será llamado Hijo de Dios. Hay un camino por recorrer, querido hermano, donde debemos de aguantar hasta el final. Porque tenemos nuestro Padre de nuestro lado. Si no tuviéramos a Dios de nuestra parte, es imposible. Pero lo tenemos a Él. Pero mirad lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. La muerte segunda, que es la permanente. Es para siempre, ya no hay tercera muerte. Esta es la segunda, es la definitiva, La eterna. la eterna. Si es como hijo, o es como todo esto lo que hemos leído. Como Amén. homicida, como ladrón, como Hijo del mentiroso, diablo. como el del Sí. diablo. Amén. Hijo Que de Dios Dios, bendiga hijo de nuestras Dios. vidas, queridos hermanos.
y que ponga en nuestro corazón el deseo de guardar sus mandamientos, de guardar sus palabras, de ser la luz como nos manda Él en la Escritura. Gloria al Señor. Porque esta luz, queridos hermanos, no se refleja hablando. La luz no se refleja hablando. La luz se refleja andando. Andando en obediencia a la palabra del Señor. Solamente entonces vamos a brillar aquí en este mundo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor.